4:30 pasadas. ¿Cómo puede vivir una persona al sentirse estafada? ¿Qué ocurre en esos casos? Estamos hablando de diversas cantidades de dinero. En muchos casos son los ahorros de toda una vida. La justicia, ¿cómo funciona? Es una vía, ir a un juicio. Las instituciones les arropan. Hablaremos de ello, mejor dicho, escucharemos. Vosotros también ya sabéis que tenéis un canal de comunicación con nosotros directo, que es el teléfono 902-540-541. Invitados que están esperándome a la presentación: Ángel López del Campo, Arratsaldeón. Él es uno de los afectados por Afinsa, de hecho es vicepresidente de la plataforma Afectados Forum y Afinsa de Guipúzcoa. En el año 84 invirtió parte de sus ahorros, de ellos solo le han devuelto el 5%, lucha por recuperar el resto. Bienvenido, Ángel. A su lado está Sergio Murillo, 36 años. Un hombre que vivió una tragedia. Sus padres murieron en la famosa tragedia de Biescas. Recibió un dinero por ello. Parte de ese dinero lo invirtió. ¿En qué? En un producto que tristemente todos conocemos. Preferentes. Concretamente preferentes de Bankia. Invirtió 520.000 euros. No se los devolvían, fue a juicio. Enseguida, Sergio, nos cuentas cómo ha acabado la historia. Ciriaco García. Arratsaldeón, Ciriaco, bienvenido. Arratsaldeón. Compró una casa sobre plano en Cantabria. Después de que la constructora les dejara tirados... Bueno, lo de Ciriaco es que ha sido una pesadilla de 18 años. A día de hoy no está acabada porque su construcción, la construcción de su casa, ha sido considerada ilegal. Ciriaco, bienvenido. Bueno. Julián Arín, un hombre que un día se levanta, recibe una factura de su compañía telefónica y ve gastos por 1.000 euros, gastos que él nunca ha realizado. Estamos hablando de un presunto caso de phishing. Suplantación de identidad. Julián, enseguida me cuentas los detalles. Claro que sí, nosotros acudimos en estos casos a donde los especialistas. Hoy con nosotros está la abogada de Juris Abogados, Olga Rodríguez. Arratsaldeón. Arratsaldeón, Claudio. Complicados los temas, ¿eh? Complicados. Vamos a intentar explicar lo que pasa a estas personas y sobre todo cómo lo están pasando. Ángel, porque en principio tú un día decides invertir una parte de tus ahorros, me imagino, ¿no? La parte segura. La parte segura. ¿Se puede decir qué cantidad? Porque es una cantidad... No, porque prácticamente llevo 22 años... a ver, Afinsa se fundó en 1980. En 1984, pues yo invertí por mediación de, digamos, me lo recomendó un banquero, digamos. Y bueno, pero en principio había dos formas de inversión en el tema ese. Una que era a 5 años, que estabas sin recibir nada, y luego tenías otros 5 años que ibas recibiendo una parte de dinero hasta completar todo. A modo de intereses, sí. Me imagino. Y luego la otra era de plazos de 1 año y a 3 años. Una cosa, Ángel, has dicho, alguien te recomendó, alguien de confianza. Sí, uno que trabaja en un banco. Uno que trabaja en un banco. Para entendernos, Ángel, te dijo, mete aquí el dinero que esto es seguro. No, dice, tú que andas en bolsa y tal, mira, si quieres una parte, la parte segura, es eso, es que yo invierto en bolsa desde los 18 años. O sea, que conoces bien. O sea, que el tema, y que me digan de que es falta de cultura financiera haber metido en sellos, pues me parece... Ángel, tú en aquel momento entonces, por esa recomendación y porque contabas con un dinero, estamos hablando de un capital importante, decides invertir en Afinsa. ¿Cuándo se empiezan a torcer las cosas? ¿Recuerdo? No, en 22 años, sin ningún problema. Iba recibiendo el dinero, Sí. ¿no? Y de repente estoy en eso, porque como ando en bolsa, estaba mirando, estaba en un foro de bolsa, escriben, los GEO intervienen en la sede de Forum y Afinsa. Recuerdo esa fecha, el 2006. ¿Interviene? ¿Y qué pasa? Dice, ¿Qué pensaste en ese momento, Ángel? ¿Qué? ¿Qué pensaste en ese momento? No, pues eso me pareció chiste. Digo, joder, ¿estamos en España o porque unas empresas que llevan 25 años y 26 años funcionando legalmente y de repente, ¿qué pasa? En principio por eso piensas y dices, joder, oye, suelo contar hasta 69 antes de... Ya. O sea, ¿de qué eso de tal? Antes de... Sí, por eso, de estar... De alarmarte un poco, por eso, demasiado. o sea, para sacar una opinión, quiero información. Ajá. Entonces me informo, veo un poco, bueno, voy a uno de los bancos que he trabajado, Sí. que trabajo con varios. Me dice, joder, no, si ya lo sabíamos hacía 15 días, cuando se iban a intervenir. Nadie te había advertido de lo que podía pasar. Hombre, te digo, mira, Ángel, porque esto no te pilló solo a ti, ha pillado sí, a mucha pero gente. mira, yo soy de Forum, perdón, de Afinsa. Los de Forum iban a las oficinas y tenían
Un cuadro de las regatas en Palma que gente ilustre. Había un equipo de baloncesto puntero en aquellos tiempos, Fórum Filatélico. Sí, recuerdo. ¿Quién iba? O sea, y luego, o sea, pero es que... Perdóname, Ángel, perdóname. O sea, me dices eso y me parece muy interesante. Quiero decir que tú estabas metiendo el dinero en unas empresas en las que daba seguridad, ¿no? Sí, sí, o sea... Tú en principio ni te pensabas que ibas a estar en esta situación. Yo invierto en acciones, invierto en fondos, he invertido hasta en dólares y sé que eso tiene riesgo. Por eso decir gente, o sea, que me repatea que digan que el 80% de la gente que invertía en estas empresas no invertirían en riesgo ni un euro. Y entonces que se les haya manipulado, se les haya rastreado, se les ha tratado de listillos, de tontos, de todo, o sea, menospreciar. Ángel, cuando las cosas se ponen feas, tú me imagino que intentas recuperar tu dinero invertido, ¿o no? Sí, hombre, totalmente, por eso estoy en la lucha. Vale, y ser la voz de gente que... la voz y la imagen para defender a esa gente que... es que está acobardada. Es que nos ha pasado casos de que ha llegado, se han muerto los aitás, y venir y... oye, que en el testamento pone de que los aitás tenían un dinero... En Afinsa. O sea, fue tanto el acobardamiento a la gente, fue una campaña, un ensañamiento contra esa gente mayor que la mayoría era... el dinero de toda la vida, porque hay que tener en cuenta que el 80% de la gente que estaba en estas empresas, estamos hablando de 500.000 familias redondeando, tenía menos de 20.000 euros, que para muchos era el ahorro de su vida. Y dice, joder, que eran especuladores. Es que nos tachó por un medio, incluso llegaron a decir de que éramos cómplices de las empresas. O sea, que fue atacar a derribo, y eso... Y yo cuando tengo la razón, o sea, y no lo hago nunca en caliente, me informo, pero lucho hasta el final. Ángel, ¿has recuperado algo de tu dinero? El 5%. 5%. ¿Y el 95% restante? Sí, bueno, lo pienso recuperar. ¿Cómo? Sí, Ahora hay un juicio a 14 directivos. Sí, no, ya, pero es que lo primero quiero aclarar, el programa es de estafas. En nosotros, o sea, en 500.000 no hay ningún... o sea, pienso que si hay una estafa es que hay denuncias que me han estafado. Tanto en Fórum como en Afinsa no había ni una. Fórum salió la sentencia. Han tenido que hacer frente a una gran cantidad de dinero en indemnizaciones. ¿Tú esperas lo mismo? ¿Tú crees realmente que vas a conseguir el dinero que... tu dinero? Estoy totalmente seguro. ¿Estás seguro? Si tenemos... una jueza, en este caso en lo penal, que sea valiente, sea independiente y sea imparcial. Totalmente seguro que recuperaremos todo. ¿Esto cómo afecta, Ángel? No, quiero yo decir, me lo tomo a un nivel personal, porque me estabas hablando, y es cierto, la mayoría de las personas que invirtieron ese dinero es gente que trabajadora, que ha ahorrado, ya, pero mira, y que ha invertido. ¿Esto cómo te ha afectado a ti? No, me lo tomo con diplomacia. O sea, el que estar, o sea, no... Incluso en los análisis que se hacen anuales tengo la tensión perfecta. Bueno, menos mal. Sí, por eso hay que estar. Menos mal. No. Olga, el caso de Afinsa es un caso complicado. Por cierto, empieza el juicio... ¿Por qué ha empezado tan tarde? Porque estamos hablando de algo... 9 años y medio. 9 años y medio. Las instrucciones... Hombre, me imagino porque es el volumen de... Sí, las instrucciones en este tipo de procedimientos son muy lentas, porque además hay que hacer informes periciales en torno a la documentación económica que se maneja. Y entonces, claro, es conocido vulgarmente como una estafa piramidal, y entonces además a los afectados, como bien dice este señor, se les intenta ridiculizar, intentar evitar que entren en el procedimiento, que expliquen su caso, que reclamen. Entonces las instrucciones son muy lentas, son muy complejas, y luego, claro, llegado el juicio también es muy complejo recuperar el dinero, porque claro, en estos casos los... Ángel lo tiene claro, que lo va a recuperar. Él tiene esa intención y desde luego sería el objetivo, ¿no? Porque la reparación del daño de este señor es recuperar lo que él invirtió, porque sería lo justo y razonable. ¿Recibiría indemnización? Lo digo por daños morales. Es que el problema es patrimonio. de dónde sacamos ese dinero a las personas responsables para poder indemnizar a los perjudicados. Esa es la gran historia. Porque aunque haya una sentencia penal que diga que son culpables de una estafa, de un fraude o lo que fuera... Irán contra su patrimonio, ¿no? Claro, veremos a ver lo que tienen. Ángel, estás esperanzado. Ahora, desde luego, es de actualidad el hecho de que 14 directivos de esa empresa estén rindiendo cuentas. Sí, les piden de 19 a 2 años, sí. Pero de todas formas, ya han tumbado al fiscal, que además les está tratando en forma prepotente,
El problema que tienen estos, o sea, se ha alargado mucho porque ha habido 30 rogatorias por todos los paraísos fiscales buscando dinero. No encontraron ni un euro. Claro. Eso lo han tumbado. Claro. Decían de que los sellos no valían nada. Presentó el Cano, que es el presidente de Afinsa, presentó dos de un banco que para la hipoteca, como aval, servía la inversión en Afinsa. Otro tema. Les queda lo de la estafa, pero estafa, si nadie ha... Bueno, se supone largo este juicio, entiendo, Largo, por todo largo. el volumen. Bueno, quiero que nos cuente ahora Sergio. Sergio, le conocemos, Sergio, yo te he entrevistado precisamente. Lo que pasa es que desde nuestra entrevista sí que han pasado cosas. Para ubicar, para explicar a la gente, Sergio, bueno, perdió tristemente a su familia en el trágico accidente de Biescas. A raíz de eso, lo digo para resumir, tú, bueno, después de un proceso, recibes una indemnización, ¿no? Un dinero. Así es. ¿Cuánto recibiste en aquel momento? Pues aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, creo que eran Más o 800.000 euros o algo. 800.000. Tú estás con ese dinero y alguien un día te dice, oye, ¿por qué no metes el dinero en esto? Fue así más o menos, ¿no? Más o menos, sí. ¿Ese alguien era alguien de confianza? Sí, es bueno, el director de la sucursal con la que llevaba trabajando años. Años trabajando. ¿Confiabas en él? Sí, claro. ¿Cómo fue? Recuérdame ese día, o no sé, cuando tomas la decisión. ¿Cuánto invertiste, por cierto? Pues 520.000 euros. No fue todo de golpe. Primero me llamó, pues como me llamaba habitualmente, oye, que ha salido este producto, que es bueno invertir en esto, haz aquello. Como siempre, te dejas guiar porque efectivamente no conoces los mercados y te fías. Y te fías. Y, Vamos a bueno, decir el nombre del producto. Preferentes, participaciones preferentes. Preferentes, y conocemos bien, tristemente digo, Hay muchos casos, sí. porque tú eres uno de los afectados por las preferentes. En este caso de una entidad que luego fue intervenida, como fue Caja Madrid, ¿no? Eso es. A ti te dice la persona de esa sucursal en la que confiabas, invierte en esto. ¿Tú sabías los riesgos? No, claro. Ese es el fundamento de mi demanda y del juicio, que no se nos informó ni a mí ni a ninguno de los que estábamos, de los miles de personas afectadas, de los riesgos que conllevaban. De hecho, no se ha tenido en cuenta en los juicios porque no se ha llegado a probar, pero los directivos de las sucursales tenían instrucciones de no advertirnos y de no darnos el folleto informativo de las preferentes. Aquí está el quid de la cuestión, y ese es uno de los elementos que se ha utilizado en el juicio. Vayamos por partes. 520.000 euros. No estamos hablando de una tontería. Bueno, a ver, y una tontería. Es que yo siempre respeto que el dinero de los ahorros, el dinero de cada uno es sagrado, sea la cantidad que sea, ¿no? Pero es que estamos hablando de una gran cantidad. Sí, hombre, en mi caso es mucho dinero. Mucho dinero. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que no considero que en mi caso sea de los más graves porque en siendo mucho dinero ni me he quedado en la calle, ni me he tenido que quitar de comer, ni... Ya, pero estamos hablando de 520.000 Sí, euros. es una que a ti cantidad te importante. correspondían por ley. Yo personalmente... Vamos, que es tuyo. Sí, opino que hay casos mucho más flagrantes porque siendo menos dinero era un dinero que la gente lo necesitaba. O sea, yo conozco el caso de una señora que era analfabeta. Analfabeta además documentada porque se tuvo que sacar el carnet de conducir con el examen especial porque no sabía leer y escribir. Esta señora no podía haber entendido las condiciones ni aunque se lo explicaran. Que no se lo explicaron. Invirtió en preferentes. Y claro, esta señora era mucha menos cantidad, pero a ella le suponía algo muy importante porque era el dinero que necesitaba pues para comer, para vivir, para pagar la hipoteca, para el día a día. Sergio, tú inviertes ese dinero que habías recibido, parte de ese dinero, 520.000 euros en preferentes. Todo va normal hasta que un día creo que decides comprar una casa, ¿no? Así es. Y ahí empiezas a darte cuenta de qué, Sergio. ¿Qué pasó? Pues quise comprar una casa, pues mi primera vivienda con mi mujer para tener mis hijos, etcétera, etcétera, como todo el mundo. Y me volvieron a engatusar, me convencieron, no hombre, ¿cómo te vas a quitar este producto? Que es muy bueno, lo que tienes que hacer es... Y ahí me la colaron otra vez. Ignorar, o sea, pedir un préstamo condicionado a las preferentes. En vez de coger el dinero y pagar a tocateja como se ha hecho toda la vida,
coger un préstamo y con los intereses que producía uno, pagabas lo de otro. O sea, tú vas a por tu dinero y no es que no salgas con tu dinero, es que sales encima con un crédito hipotecario. Eso es. Bueno, en fin, vayamos por partes. Tú entonces empiezas a pagar un crédito. ¿De cuánto era más o menos lo que pagabas al mes, ese crédito? Al mes, 1.200. Bueno, y teniendo 520.000 euros invertidos en un producto. Bueno, en fin, esto va para adelante. ¿Tú cuándo te enteras de que no puedes retirar tu dinero? Pues yo, como todo el mundo, por la prensa. De hecho, salió antes publicado en prensa que informado en los bancos, en las oficinas. ¿Tú cuando te bancarias. enteras por la prensa que salta el escándalo de las preferentes, vas a tu banco, no? Evidentemente, ese mismo día voy a mi banco y me dicen, "Joder, nos hemos enterado también por la prensa, no sabemos qué va a pasar, está todo paralizado, te llamamos dentro de un par de días y te contamos". Y claro, a los 2 días, oye, que tienes la cuenta bloqueada. Claro, la cuenta, la de los 500.000 euros, pero la hipoteca no. Así que sigue pagando, no vaya a ser que te embarguemos. Sergio, ¿tú cómo estabas en ese momento? ¿Tu familia cómo estaba? ¿Tu pareja? ¿Tú? Pues primero preocupados, asustados, ¿qué va a ser de nosotros? Porque claro, tienes una deuda grande y si no te dejan utilizar tu propio dinero, ¿con qué la pagas? Pero tiene que ser una sensación de impotencia enorme. Mucha rabia, Rabia. mucha rabia. Porque además no sabes ni contra quién arremeter, porque es una entidad tan grande que vas y es que el propio cajero, el que te atiende, tampoco sabe. Y claro, te dan ganas de insultarle y de darle un guantazo, pero ¿qué consigues con eso? La persona con la que personalmente, permíteme que utilice el término, es decir, aquella persona que te dijo, mete aquí el dinero, que te convenció, ¿pudiste hablar personalmente con él? No, porque en el impasse entre que me vendió el producto y saltó el escándalo, él ya se había jubilado. ¿Se había jubilado? O prejubilado. ¿Nunca te pusiste en contacto con él? No. Para decirle, oye, ¿qué pasa aquí? No, ni siquiera asistió al juicio. ¿No asistió al juicio? No. Se le convocamos para que diera testimonio y no asistió al juicio, así que... Sergio habla de juicio, y es que este hombre, que veis, es alucinante. A veces la vida, desde luego, yo alucino muchas veces de qué situaciones, pero sobre todo tú, que la estabas viviendo en primera persona, tenía 520.000 euros. Y es que encima no tenía ni la posibilidad de retirarlos y que encima tenía que pagar a esa entidad 1.500 de hipoteca. Bueno, llegas a juicio. Ha salido sentencia, creo que hace un año. Eso es. Septiembre creo que fue, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál ha sido el resultado de ese juicio? ¿Has recuperado tu dinero, Sergio? Pues efectivamente, la sentencia fue favorable. Con matices, porque lo que no recupero son los intereses, los gastos de abogado, costas, los disgustos que me he llevado, pero lo que es el dinero íntegro, el que yo puse en origen, ese sí. Pero solamente el dinero invertido. Sí. Esos 520.000. Eso es. Ni interés. Olga. Claro. Pero vamos a ver, este hombre y esta familia, y daños morales. Y No, no, y es los muy- intereses que ese dinero que ha estado durante esos años ahí generando intereses. No, porque lo que se está reconociendo en estos momentos a través de las preferentes, es que él lo sabrá muy bien, es que ni siquiera se llegan a considerar como una estafa, sino que más bien es un error que ha cometido la persona o se le ha inducido a ese error para realizar esa contratación. Entonces, lo máximo que se les llega a reconocer dentro de los casos en los que son estimadas las demandas, claro que hay algunas que ni siquiera eso, es la devolución de ese dinero que se ha invertido por error, pero ni daños y perjuicios, ni gastos de abogados, ni intereses de vengados, ni nada por el estilo. ¿Tú te sientes estafado? Hombre, pues sí. Antes me hablabas de rabia. ¿Sigues sintiéndola? Sí, porque a nada que veas el telediario, día a día tienes casos similares. Y aún hay gente que sigue peleando es que además con las mismas preferentes que cogí yo, con las de Bankia. Y bueno, y otras muchas preferentes y otras muchas cosas que hay. Y da mucha rabia pensar que el individuo, que la persona, que la pequeña familia en este país está desprotegida frente a los bancos o a las grandes empresas. ¿Alguien te ha pedido perdón? No, por supuesto. ¿Es importante eso? Hombre, pues sería un puntito para poder pasar página definitivamente. Es que estoy pensando en esa persona que desapareció, que no asistió ni al juicio. Sergio. Tú recuerdas su cara, me imagino que... Y recuerdas ese momento en el que te dijo, sí, chaval, mete aquí 520.000 Sí, por supuesto. euros. No sé,
¿No te has planteado incluso acudir a donde esa persona para ver y que a la cara te diga, Hombre, pues o no sé, o no la consideras responsable? te seré sincero, sí que lo he pensado en ir, pero tampoco quiero decir, tiene que ser él o las otras personas las que o pidan perdón o se expliquen. ¿Quién tiene que pedirte perdón? Pues a priori esta persona que me vendió, pero claro, tampoco él se ha explicado. Quiero decir, podría ser que él también ¿Fuese engañado? Fuese engañado. De hecho, hay casos, Probablemente. hay casos de cajeros, de Sí. oficinistas que han vendido a su propia familia este producto. Sí, tenían instrucciones incluso de comercializar el producto y además ponerlo como en el top 10 de rentabilidad, de seguridad, y hay muchas personas que estaban afectadas. Sí. A mí lo que me ha pasado es de ir al banco y solicitar, oye, ¿cómo se calcula este interés? Porque quiero cuantificar y no saber el que me está atendiendo cómo se calcula. O sea que en realidad los que nos atienden tampoco saben realmente qué es lo que está pasando. Sergio tiene una sensación agridulce, me lo estaba diciendo. Ha habido sentencia, pero ha recuperado lo invertido. O sea, estoy pensando, Sergio, que al final has perdido, aparte de salud, tranquilidad, dinero. Sí, claro. Has perdido dinero. Sí. El caso de Sergio no es el único caso. 4 minutos de la tarde estaba yo hablando con estas personas, con ciudadanos nuestros que se sienten totalmente engañados. Ciriaco, por ejemplo, un santurciarra que pensando en la jubilación dice, oye, pues nos vamos a hacer una casita. Encuentran un sitio en Cantabria, un pequeño pueblo además. El sitio creo que era ideal. Sí. ¿Es ideal el sitio? Pues atentos, porque Ciriaco, este santurciarra, dice, bueno, pues entra en una promoción y la cosa se complica. En total, ha invertido 18 millones de las antiguas pesetas, Ciriaco. Pues sí, empezamos ahí con 13 millones y bueno, a los 2 años de empezar la construcción se paró porque no había dinero. Yo había pagado ya 4.400.000, la primera semana había perdona, 4.400.000 pesetas. En la primera, ¿Eso habías adelantado? Solamente la primera semana. Entonces empezó la construcción y ya en el año 1999, a finales del año 1999, yo había pagado 7.100.000. ¿Tenías la casa? No, la casa estaba en proceso, se iba pagando a medida que se iba construyendo. La constructora, la primera, ¿qué pasó con ella? Pues la primera, pues que no siguió porque no tenía dinero. Cerró, debía dinero a un banco y entonces el banco lo que tenía previsto era quedarse con ese terreno y por supuesto con nuestra construcción, lo que estaba hecho. ¿Qué hicisteis? Pues hicimos lo que mejor pudimos en aquel momento, que fue hacernos promotores. Sí, hacernos promotores, poner todo el dinero, que el costo total de las viviendas, es decir, los 13 millones, y con ello seguir adelante. Buscamos nosotros un nuevo constructor. ¿Y qué pasó? Pues que no había dinero. ¿Otra vez con la segunda? Otra vez. Y volvimos a poner otra vez otro millón, al mes siguiente otro millón. Escúchame, Ciriaco, en ese momento ¿tú qué sentías? Que nos estaban engañando. Y no sabíamos además quién se estaba llevando el dinero o cómo desaparecía el dinero. Claro, porque ese dinero adelantado, Ciriaco, estaba en un banco. Sí, pero desapareció. ¿Ese dinero que diste a la primera constructora? Nadie sabe. Entonces, hipótesis hay muchas. Yo sé que nadie ha metido la mano en el dinero, estaba en un banco. Entonces, pues yo creo que fue un problema de gestión, de construcción. Los materiales se pagaban y desaparecían. Era una urbanización, es una urbanización de 99 viviendas unifamiliares. Y entonces allí no había ningún control de nada. Trabajadores entraban, pero nadie controlaba si trabajaban o no trabajaban, sí cobraban. Bueno, permíteme, porque tenemos que ir resumiendo una cosa. Al final se construye la casa. La casa se construye. Pero atentos, porque los problemas no acaban aquí para Ciriaco y para muchas familias. Aparece un informe de unos ecologistas. ¿No? ¿Una vez ya construida la casa? No, se estaba construyendo. Y entonces, a través de la prensa, pues nos enteramos de que había una denuncia sobre esas viviendas, pero esa denuncia estaba hecha al ayuntamiento y a la administración. ¿En el ayuntamiento os advirtieron de esta denuncia? Todo lo contrario, nos animaron a comprar. Cuando supuestamente ellos sabían que
¿Ese terreno podía tener problemas? Sí, sí. Desde el primer momento que dieron la licencia, el ayuntamiento en el año 1997, esta asociación ecologista lo denunció, pero se siguió adelante. Pero es que a vosotros no os dijeron nada. No, no, claro, ya nosotros cuando compramos ya había rumores de que por la zona había problemas. Sí. Entonces, bueno, pues lo lógico es ir a informarte al ayuntamiento, decir, oye, ¿qué problemas hay aquí en esta urbanización? Ninguno, todo lo contrario. Pero es que precisamente nos encontramos en la situación actual. Ese problema es que esas viviendas, ese terreno no se podía edificar porque afectaba al entorno. A día de hoy, tu casa y otras están construidas ahí y son consideradas ilegales, Ciriaco. No, no, aparte de consideradas ilegales, no. Tiene una sentencia firme de derribo. O sea, ¿van a derribar tu casa? Claro, ¿Cómo que claro, Ciriaco? la van a derribar. Hay una sentencia firme y contra esa sentencia no se puede ir. ¿Quién va contra esa sentencia? Pero yo lo que pregunto, ¿y tu casa? ¿Y tu dinero Sí. invertido ahí? Bueno, yo lo único que hemos podido hacer, lo único que hemos hecho muchísimo, es que en aquellos momentos cuando condenan al ayuntamiento y a la administración al derribo de las viviendas, nosotros lo que hacemos, nosotros no, el ayuntamiento y nosotros, es recurrir esa sentencia y se fue al Supremo. Entonces, en el Supremo, 3 años más tarde, salió la sentencia y la devolvió al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por defecto de forma. Y en ese momento ya se quedó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con la decisión de esa sentencia. Y en el año 2007 dictó una sentencia en firme de derribo. Y no se puede recurrir. Se va a derribar. Hay una sentencia, Olga. Se va a derribar, lo que pasa que entiendo que ellos lo que ahora querrán será que si se derriba haya una indemnización por negligencia por parte de la administración. Correcto. Tengo poquito tiempo, Ciriaco. Bueno, pedís, perdóname, ¿qué pedís? No, lo único que pedimos es la legalización de las viviendas en aquellos lugares en que se pueda legalizar, que de hecho se pueden O sea, algunas. para entender, ¿que os den otra vivienda? No, que se legalicen esas. Estas, las que están. Y si no se puede legalizar esas, que nos hagan una vivienda en otro lugar del mismo municipio. Y si eso no se puede, pues entonces que nos indemnice. Eso es un convenio que hemos llegado ya con el gobierno de Cantabria. ¿Tienes esperanza? De que se derribe, bueno, de que sigan adelante, yo tengo esperanza. Y creo que no se van a derribar. No se van a derribar. No, no, es mi opinión, ¿eh? Sí. Igual Bueno, y no. tu esperanza, ¿no? Claro, no hay Igual dinero. no se pueden derribar, efectivamente, porque no hay dinero para indemnizar a No hay todas estas dinero para personas. daros otra casa, indemnización. Eso es. Igual simplemente no se lleva a cabo, no se ejecuta, a pesar de que Pero tienen entraría en autos. contradicción con esa sentencia en firme, que hay que derribarla, ¿no? Bueno, pero si no se ejecuta, estáis recibiendo autos, ¿no?, de ejecución, pero en ningún Totalmente, momento hay... continuamente. Claro. ¿Cómo se vive en una casa? Porque sé que además pasas la mayor... Tú eres de Santurce, pero ahora estás en, Pues- en esa casa, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se vive en una casa en la que sabes que te la van a derribar? Ahora muy bien. Claro, porque ya tenemos una garantía. Tenemos esa garantía de que no hay dinero. Y además tenemos otra garantía de una ley que se aprobó en el Senado el día 27 de julio, donde se modificó esa ley, la ley reguladora de lo jurídico contencioso administrativo. Te has hecho un el experto, artículo, por desgracia, el 18 artículo años, claro. 108.3, hemos conseguido nuestra asociación AMA que se modifique esa ley para que no se derriben las viviendas sin antes haya una indemnización. Es decir, que lo tenemos en el Senado y lo tenemos en el Gobierno de Cantabria. Ciriaco, Por lo tanto, nos vas contando cómo va la cosa. sí, Yo tengo esperanza de visitarte un día en esa casa. cuando quieras, estás Bien. invitado. Hombre, que no sea el día del derribo. No, no, no la van a derribar. No la van a derribar, Ciriaco lo tiene más claro y cada vez más. Por eso Está vivo allí. amarrando. Vivo- no, yo te he vivo allí entendido. por eso, para que no la derriben. Pues nada, voy y nos hacemos una parrillada. Estás invitado. Siendo de Santurce, pues una parrillada. Bueno, atentos a lo que le ha pasado a Julián. Julián, un ciudadano de Zumárraga. Julián, ¿quién te lo va a decir, Bueno, vamos a ver. Un día, vosotros imaginaos que recibís una factura, la habitual de vuestra operadora de teléfono, y de repente veis un cargo de 1.000 euros, y mira si digo yo, ¿dónde he gastado 1.000 euros? Y pone una tableta y un móvil de última generación. Hasta ahí pensaréis, bueno, es normal. No, es que Julián no ha comprado ni una tableta ni un móvil de última generación, ¿verdad, Julián? Ni he comprado ninguna tableta, no he comprado ningún móvil de última generación, ni tampoco he realizado ningún ingreso
de mi dinero a determinados móviles. Había gente que se aprovechaba para cargar sus móviles a cuenta mía. Lo que está contando Julián es que es víctima del phishing, el robo de la identidad. Para explicarlo, para que la gente lo entienda, Julián, alguien ha robado tu identidad. Sí, de alguna forma, pues, del momento que mis datos están en Internet, no sé cómo lo hacen, pero me imagino que si un chaval, un crack de 15 años de Estados Unidos es capaz de entrar en el ordenador central del Pentágono, pues esto será pan comido para esa gente. Tú eras una persona que vivías en Zumárraga tranquilamente, tenías un contrato con una compañía de teléfono, todo normal, y esto de la factura de 1.000 euros, ya dices, ostras, me asusto. Pero esto ya lo habías notado antes, es decir, que pasaban cosas raras en tu factura. No, primero empecé recibiendo los SMS donde me comunicaban que el ingreso de cierto dinero a determinados números de móviles se había hecho de forma correcta. Y lo otro, lo de la compra de los móviles, del móvil y del tablet de última generación, fue posterior. Pero he de decir, en honor a la verdad, de que a mí no me han robado una peseta, porque en todo momento me he negado a hacer efectiva la factura. Vamos, en cuanto la factura llegaba a mi domicilio, la veía y la tiraba. Sí, pero te llamarían de la compañía, ¿no? Ah, sí, por supuesto. ¿Y qué les decías tú a los de la compañía? Que yo no era el autor de las compras y entonces que buscaran por ahí, que yo ni había hecho ningún ingreso de dinero a ningún móvil, y además que la cosa era muy sencilla, que la compra se había realizado según las facturas que ellos me habían enviado a casa desde Valencia. ¿Tú has ido a Valencia algún día? Desde Valencia. ¿Tú has ido a Valencia? Yo de Valencia no tengo nada. Pero es más, la denuncia que interpuse en la Ertzaintza, en 24 horas, el Ertzaintza encargado del caso supo la identidad del defraudador. ¿Quién? Del estafador. ¿Y quién Un tal Carlos Sánchez, de Valencia. Si nos está Todas viendo... esas cosas se las hice yo saber a la compañía, pero no tomaron más determinaciones. Únicamente que, como la cosa continuaba, no veía yo que la compañía tomara muy en serio el tema, hasta que lo denuncié. Pero a los 15 días me vino una contestación del juzgado de Vergara diciendo que por falta de pruebas se sobreseía. Julián, pero tenías y las pobre facturas. pobre de mí, yo creía que las pruebas había que aportarlas en la vista. Sí. Y por eso yo no, en el momento que interpuse la denuncia, no aporté nada. Ya, pero vamos, que no prosperó la denuncia. No prosperó. Pero no obstante, como al final me salí con la mía, porque logré que me mandaran lo que ellos llaman una factura rectificativa, Sí. donde dice, esa factura es la válida y Vale. sustituye a esa Rectificaron otra. esas primeras. Con lo cual yo quedaba libre de... Vale, y exonerado de económicamente, todo. ya, económicamente no te ha perjudicado. En absoluto. Ya, pero yo lo que estoy pensando, hay un tal Carlos que está utilizando sí. como si fuese yo mi cuenta. Sí, efectivamente. ¿Lo sigue haciendo? Bueno, yo creo que el nombre de la persona, el nombre de la persona en el juzgado de Vergara no lo sabían, porque yo cuando interpuse la denuncia, el Ertzaintza encargado del caso hizo sus averiguaciones de motu propio y me llamó a las 24 horas a casa diciendo que ya sabía cuál era la persona que estaba estafándome. Ya, pero no se puede actuar Yo lo contra esa puse persona. en conocimiento de la compañía. Sí. Y de vosotros veréis lo que hacéis. Pero esto prueba de que esas compras y ese ingreso de dinero no vienen de mi persona. Bueno, lo que le ha pasado a Julián, desgraciadamente, está ocurriendo cada vez más. Cada vez más. El phishing. Sí, la usurpación de identidad, como le pasó a él, y además es que puede haber una variante todavía más grave, y es que te usurpen la identidad para cometer un delito. Ahí estamos. Se hagan pasar Bien. por ti para cometer Pero un un delito. momento. Julián. Este es un primer capítulo. Un primer capítulo que yo di por terminado porque al final me sentí satisfecho con la factura rectificativa, como llaman ellos, ¿Hay más porque de alguna capítulos? forma me estaba dando la razón. ¿Te ha pasado algo más? Claro. ¿Qué? Eso es del año pasado, del año 2014. ¿Y qué te ha pasado? Hasta que esta primavera, o más bien a final del invierno, empezamos otra vez con compras de aparatos de última generación. Esta vez no de Valencia, sino de Barcelona. Vamos, que Carlos viaja, ¿no? Sí.
perdona que te pongo un poco de humor a esto que es un peligro. Es un peligro porque, Olga, es lo que estabas advirtiendo. Carlos, en este caso, bueno, sí, lo ha controlado en cierta manera, no es perjuicio económico para él, sí, pero tú imagínate si alguien que nos roba la identidad comete un delito. claro, te buscas un follón, ¿no? La responsabilidad es tuya, pues es muy importante denunciar esas usurpaciones de identidad, aportar las pruebas en un primer momento, incluso pedirle a la Ertzaintza que aporten ellos de oficio las pruebas para que se persiga, y es muy importante también recopilar tú mismo todas las pruebas, porque si tú estás viendo que tienes detracciones en cuentas, o por ejemplo ahora mucho en las redes sociales, te usurpan el perfil de Twitter o de Facebook o lo que fuera, ponen tus fotos, se hacen pasar por ti, solicitan préstamos o insultan a otras personas. Entonces es muy importante recopilar todas las pruebas, denunciarlo y sobre todo que quede claro que no eres tú, porque si no el responsable sigue siendo tú porque son tus datos, ya, como le ha pasado a él, que seguramente sus datos estarán circulando por ahí y cualquiera que se quiera hacer pasar por él, pues se seguirá haciendo pasar por él. Julián, un momentito, que tengo al teléfono a Imanol. Imanol Arbaiza es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de Vizcaya. Imanol, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aquí estamos hablando de estafas, de timos, de usurpaciones. Imanol, creo que lo que hay que denunciar también es la práctica de algunos, ¿cómo llamarlos? Prestamistas, usureros. Imanol. Sí, prestamistas. Nosotros en la plataforma tenemos varios afectados por prestamistas y el primer consejo que daría a toda la gente que anda en problemas económicos es que lo último que haga es acudir a un prestamista. ¿Cómo actúan, Imanol? ¿En qué casos? Primero que vaya a un banco, con toda la controversia que esto a mí como plataforma de afectados por hipoteca me causa, pero es un mercado que está mucho más regulado que el del crédito privado. Imanol, ponme un ejemplo de cómo actúan. ¿Cómo actúan? Bueno, para esto primero tenemos que saber más o menos cómo es una ejecución hipotecaria. En una ejecución hipotecaria nosotros tenemos un valor de la vivienda, una tasación de efectos de subasta de la vivienda, por ejemplo, sobre un piso de 200.000 euros, nos pueden dar una tasación, si no tiene avalistas, de 200, 250.000 euros, suele ser superior. Si nosotros tenemos un problema y vamos con el banco a una ejecución hipotecaria y no subasta en el piso, se lo adjudican por el 70% siendo primera vivienda. Ajá. Si es primera vivienda y nos dan de 250.000 euros, por ejemplo, tiene unos efectos de subasta, pues nos darían 275.000 euros que nos lo quitarían de la deuda pendiente. Sí. ¿Cómo actúan los prestamistas? Bueno, algunos prestamistas que nos hemos encontrado, Sí. Lo primero que hacen, ven si tu piso tiene cargas, al ver si la operación es viable para ellos, te llevan al notario. El notario te tasa la vivienda por 25.000 euros, hemos visto tasaciones de 25.000 euros y te prestan 20.000 euros. O sea que funcionan, eso es, te prestan dinero. ¿Tú con ellos firmas algún tipo de contrato? No, sí, tú firmas un contrato con garantía hipotecaria sobre tu vivienda. Vale, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa, ¿Dónde está la trampa? A ti te han tasado la vivienda por 25.000 euros. Al tasarte la vivienda por 25.000 euros y ellos ejecutarte por una miseria de 15.000 euros o 20.000 euros, se pueden quedar con tu piso y aún les debes dinero. Claro. Y esto nos lo hemos encontrado que hay gente que lo hace, es una estafa pseudo legal. Bueno, aquí en Bilbao, por ejemplo, se ha estado haciendo en una notaría muy prestigiosa de Bilbao, siempre se ha pasado por ese notario y no lo vemos como normal que un notario pueda dar validez a una tasación de 25.000 euros de una vivienda cuando se estaban dando las viviendas unos créditos de 300.000 euros. Y Manuel, ¿por qué la gente acude a estos prestamistas y no a un banco? ¿En qué momento deciden optar por esta vía? Cuando lo más lógico, lo más lógico, quiero decir, puedes pensar que vayas a pedir un préstamo o hacer algún tipo de gestión así con un banco. Bueno, suelen ser gente siempre del mismo perfil, normalmente se encuentra en una situación de su vida mala, no piensan bien lo que están haciendo. Es más, este prestamista que te estoy diciendo ahora prestaba 6.000 euros y en el notario firmaban como 24.000 euros, algo que tú dices, pero ¿cómo has podido firmar algo que no te han prestado? Y lo firmaban, estaban en problemas económicos, ellos les daban 6.000 euros, es el dinero que necesitaban, y en ese momento firmaban cualquier cosa. Y Manuel, entiendo que jugaban con la desesperación de ese momento de ciertas personas que, bueno, por conseguir ese dinero... Exactamente, claro, jugaban con la desesperación de la gente. No entiendo. Y Manuel, ha sido importante esta denuncia, sobre todo para que la gente tenga muchísimo cuidado. Un abrazo, Imanol, eskerrik asko. Muchas gracias. Agradezco y lo vamos a hacer con un fuerte aplauso a todos los invitados y a Olga, que ha estado aquí con nosotros.